Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, chicos. Bien, ¿me confirman el audio, por favor, ahí Luciana, Edu también? Buenas tardes, Flavio, por ahí también. Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la actividad del día de hoy, ¿correcto? Recordarles lo siguiente, por favor, que es el pago de sus mensualidades. Gracias, Edu. Hasta el día 30 y además, bueno, mencionarles que por la puntualidad en cuanto al pago de sus pensiones, se va a realizar un sorteo el lunes 6 de octubre a las 5 de la tarde. ¿Correcto? Este sorteo tiene por premios becas, medias becas y también una tablet. Ya, el único requisito es ser puntual en el pago de sus mensualidades, nada más. Si ya han pagado su pensión, ya están en la lista de estudiantes que han ingresado al sorteo. Si es que aún no lo han hecho, tienen tiempo todavía, pero no esperen al último día del mes, que es el día 30, chicos. Y hay que tomar precauciones en cuanto a ello. Sí, Hola Cindy, buenas tardes. pues, o sea, ya pagar mi mensualidad. ¿A quién tengo que enviar el voucher? A tu asesora, Cindy. Todos los pagos que ustedes realizan se lo deben de reportar a su asesor o asesora a cargo de su grado. Se lo envían a su asesora y ella ya les va a estar dando lo que es su boleta y demás. No se preocupe. ¿Listo? Bien, chicos, ahora sí, vamos a empezar con lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Listo, ya la semana pasada habíamos estado revisando un tema en el área de razonamiento verbal y ahora vamos a continuar bajo ese mismo foco, ¿correcto? Vamos a continuar bajo esa misma línea y vamos a estar revisando lo siguiente. Bien, chicos, para eso les muestro a continuación lo de aquí. Miren, nosotros tenemos ahí un edificio al lado derecho, ¿ya? La pregunta es, si analizamos la estructura de ese edificio que tenemos en la imagen, ¿qué parte de esa construcción es la más importante? De hecho, todo es importante, pero ¿cuál de ellas lo es mucho más, chicos? Tienen tres opciones. Tienen las paredes, las columnas y el piso. A ver, chicos, levantamos la mano y ustedes me dicen cuál de los tres ustedes consideran que es el más importante dentro de esa construcción. A ver, vamos aquí, Flavio, adelante, Flavio. Buenas tardes. Mire, podría ser las columnas, como también podría ser del piso las bases. Ya, pero aquí no nos Porque, está a ver, hablando de la base en sí, sino del piso. claro, Ujú. claro, exacto, Ya, estoy de entonces, ¿con acuerdo. cuál de los dos te quedas, Flavio? Uy, las columnas, Ya, Flavio se queda con las columnas. Listo, Flavio, muy bien. Pedro me dice el piso. Carlita me dice las columnas, Belinda también, Beatriz y Víctor también las columnas. Ya, listo. Los que han dicho el piso, ¿por qué el piso, chicos? A ver, Matías me dice las columnas ya que son el soporte principal, Matías. Listo, Matías. Muy bien, Matías. Cuando nosotros, bueno, vamos a ver o analizar un edificio, pues lógicamente este responde a una construcción, ¿verdad? Entonces, en efecto, por ahí vamos revisando esto. Las paredes definitivamente son una parte importante, vuelvo y repito, todas son importantes, pero entre las tres hay una que es mucho más importante. Y en efecto, esa es la columna o las columnas. ¿Listo? Correcto. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué las columnas son lo principal de un edificio? ¿Por qué es la parte más importante que se considera dentro de una construcción? Teniendo en cuenta únicamente las tres opciones de la diapositiva anterior, ¿ah? Solamente esas. Teníamos las paredes, el piso y las columnas. Entonces, ¿por qué las columnas, chicos? ¿Por qué son lo principal en ese edificio? Matías, porque sostienen el edificio y evita que se derrumbe. Ok, muy bien, Matías.
Muy bien, muy bien. Los demás chicos, a ver, porque son el soporte principal, Maruja. Muy bien, Maruja. A ver, Maruja, ya. Lina, porque si no hay columnas, con un movimiento se puede derrumbar. Y a eso nos estaría respondiendo ya la pregunta 2, ¿no? ¿Qué pasaría si nos olvidaríamos de ellas en una construcción, ¿no? Claro, en un movimiento telúrico, ¿no? En un pequeño temblorcito nada más, por más indefenso, entre comillas, que parezca, si tú no tienes tus columnas en tu edificio, ese edificio se va a desplomar. Muy bien. Enelda, ¿por qué soportan y distribuyen el peso? Ok. Carlita, porque se sostiene todo. Muy bien. Noemí, se vendría abajo, dice. Ya, correcto, muy bien. Así como en nuestro caso, ¿no? ¿Qué hace posible que nosotros podamos caminar y tener la postura que tenemos? ¿Qué es lo que hace posible justamente todo ese proceso de que nosotros andemos erguidos, ¿no? Muy bien, nuestra columna vertebral, ¿no? Eso es lo que nos da el soporte, ¿no? Y que eso hace que tengamos la posición que tenemos, ¿no? Porque imagínense, sin columna pareceríamos unas gelatinas nosotros ahí andando. Emily, La columna vertebral, profesora. claro, ¿no? Muy bien. O bueno, aunque a veces teniendo columna también andamos todos jorobados, ¿no? Pero ahí está nuestra columna existiendo. Entonces, vamos relacionando estos conceptos, vamos relacionando esta información de que la columna es en realidad un eje principal en una construcción de un edificio. En el caso del ser humano, la columna vertebral es un punto importante porque nos permite mantenernos y tener el movimiento y el desplazamiento que tenemos, ¿no? Y vamos a relacionar toda esa información con el texto, chicos. ¿Cómo se relacionará el hecho de haber dicho que una columna es un sustento principal, tanto para una construcción, porque le da solidez, y para el cuerpo humano, con un texto, chicos? ¿Qué de común tendrá? ¿Cómo se podrán relacionar? O tal vez no se relacionan cuando nosotros mencionamos a las columnas, entre comillas. ¿Cómo se podría vincular, chicos, con un texto? ¿Qué será? ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá? ¿Alguna idea? ¿Qué tendrán que ver las columnas dentro de un texto? ¿Cómo se vinculan? A ver, maduremos ideas. ¿Qué opinan? Si en un edificio las columnas son importantes, como ustedes lo han dicho, para que ese edificio se mantenga firme y no se caiga, no se vaya abajo. En el cuerpo humano, nuestra columna nos permite mantenernos así, erguidos, para no irnos, ¿no? Como una gelatina y derretirnos. En el caso del texto, Carlita, adelante, Carlita. Profesora, buenas tardes. Las columnas son para mantener em, para mantener su construcción en el tiempo, para que sea duradera. Ujú. Eso en el caso de construcciones, ¿no? Por supuesto, para que tenga estabilidad, soporte, ¿no? Muy bien. Y con el texto, a ver, vamos a ver, Flavio. Podría ser el tema central del texto que estamos leyendo, que estamos escribiendo, ¿no? Ya. Ok, Flavio. Guarda relación con el tema central de lo que se lee o de lo que se escribe. Ya, muy bien. Vamos vinculándolo, dice, un bloque vertical de palabras, me dice Lina. Listo. Entonces vamos relacionando, a ver, Pedro, ¿qué me dice Pedro? Dice, las columnas equivaldrían a los elementos estructurales del contenido. Muy bien, dentro de un texto.
Son aquellos que justamente uniendo información ahí entre lo que están diciendo hace posible que te enfoques o te direcciones netamente a una misma construcción, ¿no? Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de textos, no es un término ajeno a nosotros, no es algo que nunca hayamos escuchado. Todos nosotros hemos leído textos, hemos escrito textos a lo largo de nuestra vida y hasta la actualidad. Es más, el día de hoy ustedes han trabajado con textos en la práctica cotidiana. La pregunta es, ¿qué es un texto para ustedes, chicos? ¿Qué será un texto? ¿Cómo ustedes lo pueden definir? Profesora, ¿se vale buscar en internet y hacer un copia y pega de lo que me dice Google? No. Lo que quiero es que ustedes, de su propia experiencia, ¿no? Definámoslo. ¿Qué es un texto? A ver, para ustedes, ¿cómo lo podrían definir? ¿Cuál sería la definición que le otorgarían a un texto? ¿Qué es un texto, chicos? Emily. Profesora, para mí un texto es como tipo un párrafo que te describe sobre un tema específico, sea cuento, descripción o narración de algo que les quiere contar. Ya. Ok, Emily, ya, muy bien. Listo, ahí nos hablaba de narración, de descripción. Ya, muy bien, Emily, gracias, muy bien. Profesora, también podría ser un conjunto de palabras. Ujú. Muy bien, Carlita. Un conjunto de palabras, perfecto. Ya vamos uniendo. Entonces, un conjunto de palabras que se agrupan o se asocian en un párrafo, ya que nos transmite, muy bien, Pedro, un mensaje. Correcto, Pedro, un mensaje, ya sea para describirnos o narrarnos algo. Ya vamos ahí fusionando los conceptos de Carla, de Emily, vamos vinculándolo también el concepto de Pedro. Perfecto, chicos. Muy bien. Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, entonces, chicos, nosotros estamos en constante contacto con textos a lo largo de nuestra vida y va a seguir siendo así. Hay textos escritos, textos orales también, y ambos nosotros lo utilizamos en nuestro día a día. No es que, profesora, yo utilizo textos solamente en el curso de comunicación, en el curso de razonamiento verbal. No, tú utilizas textos todo el día y todos los días. Noemí, es un conjunto de frases o palabras. Perfecto, muy bien, un conjunto. Vamos tomando esas ideas, esa información y les presento el propósito de la sesión de hoy día, chicos. Nosotros el día de hoy vamos a identificar el tema y también la idea principal dentro de un texto. ¿Para qué les va a servir el que sepan identificar el tema, el que sepan identificar la idea principal? Les va a servir para poder mejorar la comprensión de un texto. Todos ustedes saben leer, chicos, toditos, y eso no está en discusión. Pero la pregunta aquí es realmente cuánto de nosotros sabemos o comprendemos un texto. ¿Y dónde me doy cuenta yo si yo he comprendido mi lectura o no? Cuando a mí me preguntan de ese texto. Cuando a ti te hacen una pregunta de ese texto y a ti las respuestas te fluyen y te vienen a la mente y lo puedes responder así, de manera natural, rápida, es porque tu comprensión ha sido buena. Pero cuando te preguntan respecto al texto que acabas de leer y te quedas pensando, dudando, etcétera, probablemente ahí la comprensión ha fallado. Entonces, seguramente cuando ustedes han leído textos, ya sean extensos o cortos, ha llegado un punto en el que han estado leyendo, pero pareciese que su mente en ese momento ha estado pensando o divagando en otro lado, en otra cosa, y cuando reaccionas te das cuenta que ya estás terminando tu lectura y tú no recuerdas absolutamente nada de lo que han estado las líneas anteriores o de lo que han dicho en las líneas anteriores. ¿Qué hacíamos en esos casos? Tienes dos opciones. O volvías a leer la hoja para que entiendas ahora sí lo que decía, o pasabas a la siguiente porque qué flojera leer, ¿no? Y nos ha pasado o nos pasa tal vez, quién sabe. Entonces ahí vamos haciendo un autoanálisis personal, ¿no? ¿Qué tanto leen? ¿Qué tanto comprenden su lectura, chicos?
¿Ya? Entonces ahí vamos teniendo en cuenta esa información que es importante porque hablar de texto, hablar de lectura, chicos, es algo que realmente preocupa dentro de nuestro contexto nacional porque el índice de lectura en el Perú es bien bajo, chicos. Bien, vamos a tomar la información que ustedes me han estado brindando cuando hemos estado ahí preguntando un poquito. Y vamos a definir lo que es un texto, chicos. ¿Ya? Y en efecto, un texto es un conjunto, pero antes de ser un conjunto es una unidad. ¿Qué es una unidad? Uno. ¿Correcto? Tu texto puede estar dividido en 20 párrafos si quieres, pero los 20 párrafos que tú vas a tener en tu texto van a compartir el mismo tema, van a tener la misma intención comunicativa. Y como lo han dicho, es un conjunto de frases, un conjunto de oraciones, un conjunto de palabras, efectivamente. Son un conjunto de palabras, de oraciones, de enunciados que se agrupan para poder transmitirte un mensaje. Pero esa estructura tiene un orden. ¿Para qué está el orden, chicos? ¿Por qué un texto tiene que ser ordenado? ¿Por qué creen ustedes que un texto tiene que ser ordenado, chicos? ¿O no tendrá nada de importancia si está ordenado o si está desordenado? Dará igual. Flavio. Para poder entenderlo mejor, si está ordenado, comprenderlo, Muy, entenderlo mejor. muy bien, Flavio. Muy bien, Noemí. Un texto está ordenado, está estructurado. Muy bien, Víctor, para que tú lo puedas entender. Si tú o alguien te da un texto que está escrito de cualquier forma y tú lo ves, lo lees y dices, pero aquí ¿qué dice? Definitivamente un texto sin orden, muy bien, Pamela, no se entiende. Entonces, todo texto, chicos, sea narrativo, descriptivo, argumentativo, instructivo, lo que gusten, todo texto tiene un orden y ese orden tiene un propósito y su propósito es la comprensión, ¿correcto? Entonces, un texto o dentro de un texto, chicos, nosotros vamos a tener un título. En la mayoría de casos, vas a encontrar en algunas circunstancias algunos textos que no van a tener título. ¿Por qué? Porque dentro de las preguntas de comprensión, tu texto o una de tus preguntas se va a decir, el título más adecuado para el texto es, y te van a dar opciones. En algunos casos, pero por lo regular todo texto tiene un título. Ese título es el nombre del texto. Ojo, el texto también tiene un tema, ¿ya? Y ese título guarda relación con el tema. Profesora, yo estoy leyendo, hoy día he leído, a ver qué pudieron haber leído. Vamos a suponer que se encontraron con una, por ejemplo, ha fallecido, me parece, Camucha Negrete, hoy día. Profesora, yo he leído una nota periodística en la tarde, enterándome del deceso de Camucha Negrete, ¿no? Y ahí yo leí el contenido. Eso es un texto. Y el título de ese texto va a guardar relación con el contenido. Correcto, si tú en tu contenido te está informando sobre el deceso de Camucha Negrete, obviamente el título que le van a colocar va a tener que guardar relación con eso. No le van a poner los ositos de colores, ¿no? Imposible, profesora. Es más, ustedes mismos cuestionarían esto que tiene que ver con el contenido. Si acá me está hablando de un deceso, no me está hablando de algo animado, un cuento, qué sé yo. ¿Qué más tiene un texto? Tiene una idea principal y tiene ideas secundarias. Las ideas secundarias básicamente son aquellas que van a reforzar a la idea principal. La idea principal es una oración donde te va a dar la información general de todo lo que va a hablar tu texto. Esa idea principal se desarrolla en las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Pueden ser ejemplos, clasificaciones, pueden ser por ahí tal vez algunos casos, recomendaciones, etc. ¿Listo? Entonces,
Un texto, chicos, el tema, recuerden que es el asunto principal que se desarrolla en todo el texto. Tu texto puede tener 10 párrafos, 5 párrafos, 20, 30, 80 párrafos, pero esos párrafos, sean los que fuesen, van a hablarte del mismo tema. La idea central o idea principal es básicamente la oración que engloba o que alberga o contiene la información general de todo lo que el texto va a desarrollarte. Y el título, que no es más que otra cosa que el nombre del texto, que lógicamente guarda relación con el contenido y con el tema. Listo. Para poder entenderlo mejor, chicos, vamos a ver esto. ¿Ya? Ahí me van a entender. Vamos a revisar esto. A ver, un momentito. Ahí está. Vamos a revisar lo que tengo, lo que estoy mostrándoles en pantalla. Vemos ahí un corazón, ¿correcto? Pero yo les planteo la pregunta. Nosotros sabemos que el corazón es uno de los órganos más importantes que posee el cuerpo humano, ¿correcto? Nosotros lo sabemos eso por anatomía. La pregunta es, ¿qué pasaría si es que yo los busco a cada uno de ustedes y les arranco el corazón? Les extraigo el corazón del cuerpo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería, chicos? Sencillo. Si alguien va, si su vecino va, o alguien va y les abre el pecho y les arranca el corazón, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa, chicos? Nos morimos. Sencillo, ¿verdad? Profesora, dejamos de existir. Nuestra existencia quedó aquí en el 2025, ya no llegué al 2026, profesora. Y es cierto. Nosotros sabemos que el corazón es el órgano encargado de bombear la sangre y distribuirla en todo el cuerpo, incluido al cerebro. Nuestro cerebro trabaja justamente porque también tiene una alianza con el corazón y es más, todo el cuerpo se une al corazón. Alguien va y se los arranca, ahí quedamos, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo deja de funcionar. Un cuerpo sin corazón no existe, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Lo mismo sucede con un texto, chicos. El cuerpo es el texto y el tema es el corazón de ese texto. Si tú tienes un texto sin tema, no existe. No va. Todo texto necesita un tema. Les pregunto, ¿nosotros cuántos corazones tenemos? Solo tenemos uno. No tenemos ni 2, ni 3, ni 4, ni 8, ni 10. Uno. Un texto, por lo tanto, solo puede desarrollar un único tema. Que tú dentro de este texto coloques o desarrolles en tus párrafos pequeños subtemas, no hay ningún problema, pero esos subtemas van a relacionarse al tema. Profesora, yo voy a escribir un texto sobre el cáncer. Perfecto. Dentro de tu texto tú colocas clasificaciones. Por ejemplo, definición, síntomas, tratamiento, tipos, alimentos que lo prevén, cura, ¿no? Porque ahora hay una vacuna, me parece, ampolla, no sé, que es para que puedan curar el cáncer. Pero esas clasificaciones que tú estás haciendo dentro del texto se vinculan a tu tema. Tú no, si tú me dices que vas a hablar o vas a escribir sobre el cáncer, todo tu texto, independientemente de la cantidad de párrafos que tenga, va a hablarme del cáncer. Yo no voy a encontrar por ahí un texto o un párrafo que me hable del fútbol. ¿Sería correcto eso, chicos? ¿Estaría bien? Yo les traigo un texto sobre el cáncer y en el párrafo 5 les hablo del fútbol y luego en el párrafo 6 vuelvo a hablar de cáncer. ¿Es correcto? No, Miss. No, ¿verdad? Me dirían, profesora, ¿qué pasó, profesora? Muy bien, me está hablando del cáncer, me lo está definiendo, me está dando por ahí los tipos, etcétera, y por aquí me habla del fútbol y luego me vuelve el cáncer. ¿Qué pasó? Se rompió eso.
Ya no es una unidad temática porque no tiene un tema. Se quebró. Por eso es que los temas o los textos que ustedes leen comparten un solo tema. Cual fuese, ¿eh? Esto es libre. No es que, profesora, solamente hay textos de ciencias, no, en general. Para que me puedan entender, vamos a ver este texto de aquí. ¿Cómo identificas el corazón de un texto? ¿Cómo identificas el tema de un texto? De la siguiente manera. Yo aquí tengo un texto chiquito que dice así. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. ¿Listo? Un texto pequeño, cortito. ¿Cómo yo identifico cuál es el tema, cuál es el corazón de ese texto? A través de la pregunta. ¿De qué trata el texto? Yo ya leí mi texto, entonces ya me puedo hacer la pregunta. ¿De qué trata el texto? Les pregunto, chicos, ¿de qué trata este texto? ¿De qué? ¿De qué nos está hablando? Emily. Profesora, trata del carnaval del Perú. Correcto, muy bien. Mi tema entonces es el carnaval en el Perú. Listo. Profesora, ¿será correcto que cuando a mí alguien me pregunte de qué trata el texto, yo le haga un resumen? No, no es correcto. Les debe haber pasado que cuando en algún momento alguien les preguntaba, oye, ¿de qué trató el texto? Y tú le empezabas a hacer un resumen, ¿no? Hoy hablaba de una niña que se fue al bosque porque su mamá le mandó una lonchera y que en el bosque se encontró con un lobo y ese lobo. Y empiezas tú a dar tu resumen chiquitito, entre comillas, pero esa no es respuesta a la pregunta. Cuando alguien te pregunta de qué trata el texto, directo, chicos, el carnaval en el Perú. Dato importante. El tema de un texto no contiene verbo, es decir, es una frase nominal. ¿Listo? ¿A qué me refiero con frase nominal? A lo que les digo, no hay verbo. ¿Y qué es verbo, profesora? Todo tipo de acción. Correr, cantar, bailar, saltar, brincar, ser, ir, venir. No tiene verbo. Si tú analizas tu tema, el carnaval en el Perú, te vas a dar cuenta que no hay verbo. Si por ahí tú me hubieses respondido, el carnaval en el Perú es una fiesta, error, porque ahí ya me utilizaste el verbo es. Entonces, los verbos prohibidos en los temas, sean puntuales, chicos. Como dicen, poco floro y directo al grano. ¿Ya? ¿De qué trata el texto? El carnaval en el Perú, el uso de las mascarillas quirúrgicas, por ahí me puedes decir el cáncer, la diabetes, la leucemia, etcétera. ¿Listo? Así, puntual y directo la identificación de tu texto, chicos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí? A ver, vamos a ver, ¿ya? Yo aquí tengo un texto, chicos. Dice lo siguiente. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C. y según Herodoto. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teogonía y los trabajos y días. Texto pequeño. Pregunta. ¿Cuál sería el tema de ese texto? Les doy 4 alternativas. La fundación de la literatura griega, los relatos orales de la mitología griega, la Ilíada y la Odisea o los relatos orales de los griegos. ¿Cuál marcarían, chicos? ¿Cuál sería el tema de ese texto que tengo ahí en la parte superior?
¿Cuál marcarían? Sin miedo, chicos. A ver, profesora, yo marco la C, yo marco la A, yo marco la B o la D. ¿Cuál marcarían, chicos? Pedro marca la C, perfecto, muy bien. Pedro marca la C, Víctor marca la B, muy bien. Los demás, ¿qué marcan? Kevin marca la B, listo, muy bien. Ya tengo a 2 que van por la B, me parece, uno que va por la C. Muy bien. Los relatos, Noemí. Tengo 2 que tienen o que empiezan así, la B o la D. ¿Cuál de ellos, Noemí? La B. Muy bien, Walter también la B. Muy bien, chicos. Correcto, la B. Profesora, ¿por qué? Muy bien, Pamela. Si tú ves en la parte inicial nada más de tu texto, te dice, los relatos que componen la mitología griega. Ahí está. Profesora, ¿y si yo hubiese marcado la D, los relatos orales de los griegos? Si tú hubieses marcado la D, a mí me darías a entender que el texto te está hablando de qué griegos han hecho esos relatos, quiénes han sido esos griegos, cuáles han sido sus relatos, dónde los han relatado. Y si yo analizo, les pregunto, ese texto nos dará un montón, nos empezará a enumerar qué griegos han resaltado, qué relatos han hecho, etcétera. Nos empezará a enumerar griego tras griego y otro griego. Nos enumera esa información. No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se enumera o no se enumera? Chicos, ¿se enumera o no nos enumera ahí en ese texto los griegos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no, chicos? En el texto, si bien es cierto, nos menciona a Homero, nos menciona a Hesiodo, pero son los únicos. Pero hay más griegos, nos está enumerando, se está enfocando en darnos a conocer quiénes han sido esos griegos, a contarnos de lo que han escrito, ¿no? Etcétera. Exacto, no. Entonces, por ahí lo vamos descartando. Entonces, chicos, cuando estén frente a ese tipo de situaciones, identifiquen el corazón del texto a través de esa pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? Con un like me pueden ir confirmando si se entiende o no. Por ahí si tienen un tema con el audio, ¿ya? Está bien, Flavio, no te preocupes. Está bien, mis condolencias más bien, Flavio. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. El tema es así, ¿correcto? Entonces, lean bien su texto, respóndenla a la pregunta, a ver, ¿de qué trató el texto? Es decir, ¿de qué me habló este texto? Y respondo de manera directa. Eso en cuanto al tema. Ahora, en cuanto a la idea principal, les planteo la siguiente, pregunta para poder analizar. Mire, observemos la imagen que les presento. Todos hemos visto esta serie, etcétera. Todos la conocemos, ¿correcto? La pregunta aquí es, ¿qué sucedería si nosotros o si yo voy y de esa serie yo retiro al Chavo del Ocho? ¿Qué pasaría con el programa? A ver, chicos, ¿qué pasa con ese programa si yo voy y le digo, ¿sabes qué? Lo retiramos, este personaje no va más y ¡fum! Lo saco. Muy bien, Pedro, se queda sin el actor principal. Correcto, Noemí, ya no se llamaría La Vecindad del Chavo. Perfecto. Muy bien. Claro, perdería a su actor principal y también a su audiencia, visto que él es Muy bien, claro. Por eso es que incluso el mismo programa se llama El Chavo del Ocho. Si yo retiro al personaje principal, que es la esencia de ese programa, pues lógicamente ese programa ya no tendría un sentido como tal, ¿no? Porque la figura principal ya no está. Entonces no habría sentido en que yo me ponga a ver el Chavo del Ocho sin Chavo del Ocho, ¿correcto? Bien, chicos. Lo mismo va a suceder en tu texto en cuanto a la idea principal, ¿ya?
La idea principal es, vamos a decir, lo más importante del texto. Y es esa oración, recuerden que una oración empieza con mayúscula y termina en un punto, ¿ya? Es esa oración que va a albergar la cantidad de información que se va a desarrollar en todo tu texto. Es como una idea general, vamos a decirlo así, e importante, de la cual se van a valer las ideas secundarias para ramificarse y poder explicarte y entiendas tú lo que está desarrollándose en ese texto. ¿O anda de la mano con el tema? Por supuesto. Van de la manito, no los puedes separar. ¿Correcto? Entonces, eso es tu idea principal. ¿Cómo la vas a identificar? Profesora, ¿cómo yo hago esto? Dato importante, cuando trabajen con textos, chicos, utilicen técnicas de lectura. Subrayen, resalten. Por ahí, profesora, ¿puedo hacer una anotación al costado, al margen derecho o al margen izquierdo? Por supuesto. Haz tus pequeños sumillados. ¿Ya? Utiliza técnicas de lectura porque eso te va a ayudar a tener la información importante más cerca o más precisa, ¿no? Que ya tu mente lo va a asociar y así te vas a recordar. ¿Cómo vas a identificar la idea principal? De la siguiente manera. Tú, en principio, vas a leer tu texto. Tranquilo, sereno y concentrado, concentrada. Tú, una vez que has terminado de leer tu texto, vas a identificar el tema de tu texto. En este caso, supongamos que mi tema es la tuberculosis. Supongamos que mi texto me está hablando de la tuberculosis. ¿Listo? Entre todo mi texto, entre toda mi información, yo voy a hallar mi idea principal, mi oración importante. Y por ahí yo me voy a preguntar, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice de la tuberculosis en este ejemplo? Y me responderé, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Probablemente, después de esa oración, y va a ser así, vas a encontrar datos estadísticos, vas a encontrar tal vez información de países, cantidades, ¿no? Tal vez fechas, ¿no? Y una serie de datos que van a confirmar que en efecto la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo, no en el Perú, en el mundo. Entonces tal vez por ahí no te va a hablar solo de Perú, te va a hablar de diversos lugares. ¿Listo? Como es una oración, chicos, la idea principal es una oración, ahí sí puede haber verbo, porque es una oración. Cuando es tema, no debes colocar verbo, cuando es tema. Pero cuando es idea principal, con confianza, chicos. Como es una oración, lo subrayas o tal vez con tus propias palabras, algo corto nada más lo puedes colocar y puedes incluir verbos en la idea principal. Sí lo puedes hacer. Ya, entonces, esta idea principal guarda relación con el tema. Si tu tema te habla del consumo o del perjuicio del consumo de alcohol o de bebidas alcohólicas, tu idea principal también va pues a confirmar de que el consumo de estas bebidas es perjudicial para la salud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos teniendo en cuenta eso. Para poder entenderlo, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice así, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. ¿Cuál sería la idea principal, chicos? Tienen 4 opciones alternativas. Los sonidos de percusión se remontan a muchos milenios. El origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza.
La música es la manifestación de la naturaleza o los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. ¿Cuál será, chicos? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál marcaría? Muy bien, Noemí va por la B. La B. Listo, van por la B. La B, Miss. Van por la B, ok, muy bien. Kevin, Beatriz, listo. Muy bien, chicos, excelente. Respuesta correcta. La B, claro que sí es la B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú lees la opción B te dice, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Y es la oración que está en la primera parte de tu texto. Y a través de esa oración que es general e importante, las otras se desarrollan. ¿En qué sentido? Te va explicando a través, ya te habla de naturaleza. ¿De qué? Te está hablando ahí de las ramas del de las ramas, del viento, del agua, de los animalitos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ¿tu idea principal es esa? Por supuesto. ¿Y cuál sería el tema, chicos? ¿De qué trata el texto? Así, puntualmente, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? ¿De qué trata el texto? Esa respuesta también ustedes la pueden encontrar en la primera oración del texto. El origen de la música, profesora. Perfecto. Listo. Muy bien, Carlita. Directo, el origen de la música. Punto. Ya está. Ahí está tu tema. Directo y puntual. Sin necesidad de adornar mucho mi respuesta. No, chicos, hay que ser directos. Listo. Entonces, comprobado. Tema e idea principal van de la mano y obviamente comparten la misma unidad temática. ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Comprendido? ¿Sí? Listo. Vamos a ver entonces. Vamos a trabajar con un texto por aquí que tengo y vamos a ver, ¿ya? Muy bien, aquí los necesito pilas, ¿ya? Activos. Tengo acá un texto interesante. Dice así. El café es una bebida, y está para todos aquellos que son amantes del café, chicos, ¿ya? El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorios y circulatorios. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Debry y Astrid Nellig de la Universidad de Nancy, en Francia, han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas, como las anfetaminas o la cocaína. Ahí está, chicos. Un texto. ¿Se entendió este texto? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Porque mientras lo he ido leyendo, ustedes también han estado ahí realizando su lectura. Ojo. Muy bien, vamos a hablar entonces de este texto y aquí yo les tengo 3 preguntitas. 3 preguntitas. Vamos con la primera pregunta. El tema central del texto es, o sea, ¿de qué trata el texto? Alternativa A, el café, características y propiedades. B, la cafeína es la base para la activación del cuerpo. C, las sustancias alcaloides y estimulantes. D, las anfetaminas en el consumo humano. O la E, las drogas aceptadas socialmente. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Tienen 5 alternativas. La A, Miss. Carlita va por la A, muy bien. Noemí, Kevin por la A, Maruja, bueno, el café. Emily va por la B, Carlita va por la A, Belinda también por la A.
Ya la B, la cafeína es la base. A ver, si yo marco la B, hemos dicho que el tema no debe de tener verbo. Pero en la alternativa B me dice el café es la base. Ya me apareció verbo, entonces descartado. Efectivamente, vamos analizando aquí estas preguntitas. Alternativa A. Correcto. Muy bien. Alternativa A. Vamos con la pregunta 2. La idea central del texto es A. El café, su consumo y características. B. El café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína. C. Propiedades del café y sus consecuencias. D. El café es una planta cuyos efectos estimulantes son reconocidos. O la E. Distinciones entre el café, el té y el cacao. ¿Cuál será la idea central, chicos? Cuando es idea, ahí sí puede haber verbo. Ahí sí hay libertad de usar verbos, chicos. ¿Cuál marcarían de la A a la E? ¿Cuál sería su respuesta? La B. A, la B. Ya. La B. Me dicen la B. Listo. La B, Miss. La D. La B. A la B. Ya. La B de bonito. Ya. La B de bonito, me dicen la B. A ver, dice, el café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína. Listo. Si esa es mi idea central, yo entiendo, yo asumo que el texto solamente me va a hablar de lo que es el alcaloide. Nada más, ¿ah? Nada más. Me va a hablar de qué es la cafeína, qué es lo alcaloide, nada más. Nada más. La C, propiedades del café y sus consecuencias. Con consecuencias solamente se va a referir a todo lo que tiene el café. Nada más, ¿ah? Nada más. Se va a enfocar solamente en eso. Pero el texto no solamente nos habla de las consecuencias que tiene para el cuerpo o para la persona que lo consume. Ahora sí, alternativa D, cuyos efectos estimulantes son reconocidos. Profesora, ¿por qué reconocidos? Porque una universidad lo ha estudiado. Es una universidad de Nancy que está en Francia. Nos lo ha dicho en la última o en el último párrafo. Vamos al 3. El título del texto es, a ver, el nombre, chicos. Las sustancias alcaloides y sus funciones. Las características de la cafeína. El consumo de café y sus efectos, el café y sus comparaciones con el té y el cacao, o los atributos de las bebidas aromáticas. ¿Cuál será el título de ese, o para ese texto, chicos? Carlita me dice la C. ¿Ya? Carlita va por la C, Lina va por la C. Muy bien. Pamela por la C, Kevin por la C. Listo, chicos. Víctor, ya. Vamos a ver aquí. Si yo marcara las características de la cafeína, así, lo marco, yo entiendo que ese texto me va a hablar qué es la cafeína y cuáles son sus cualidades de la cafeína. Y en el texto te menciona que ese alcaloide me parece que nos menciona que es la cafeína, no solamente está en el café, sino también está en el té y también está en el cacao, ¿no? Entonces, si yo marcara la B, por ahí puedo tener algún tipo de situación. Vamos con el siguiente texto. Lo leo, ¿ya? Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano.
Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión de MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Estas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. ¿Listo? Vamos aquí. Primera pregunta, chicos. El tema central del texto es, ¿cuál será? El coronavirus COVID-19, las causas de una pandemia, los virus y sus efectos, las dos formas de coronavirus o los coronavirus, causas y consecuencias. ¿Cuál marcarían, chicos? ¿Cuál? ¿La A, la B, C, D o E? Carlita, la E, Noemí, la A, listo. ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto, chicos? ¿De qué trata? ¿Nos habla solamente del COVID-19? ¿Se enfoca a hablarnos de COVID-19 nada más? ¿De qué trata, chicos, el texto? Muy bien, Noemí, Doris, también perfecto. Alternativa E, perfecto. Pregunta 2, chicos. La idea central del texto es, y aquí están sus 5 alternativas, ¿ya? Mientras va cargando, lo voy leyendo. Alternativa A, el coronavirus y sus variantes. Alternativa B, el coronavirus es una bacteria mortal y perjudicial para los humanos. C, propiedades del coronavirus y cómo eliminarlo. D, los coronavirus son una familia de virus que afectan el sistema respiratorio y son mortales. Y la E, los coronavirus siempre se propagan a partir de los animales. ¿Cuál será la idea central del texto, chicos? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Víctor me dice la B. Listo, Víctor va por la B. Muy bien, Víctor. B, bella. Es la B, Miss. Buena alternativa, pero es virus. Pero ahí les dice el coronavirus es una bacteria. Total, ¿es bacteria o es virus? Miss, la A es un virus. Es un Mira. virus, entonces la B no puede ser. La A, el coronavirus y sus variantes. ¿Será? La B es una muy buena respuesta, pero ahí dice bacteria, eso ya lo malogró. Pero se dan cuenta que rápido caemos, plan, lo hubiesen marcado seguro, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál es la idea central de todo ese texto? Emily, la D, Doris, la A, ya. ¿La A o la D, chicos? Uno de los dos. Recuerden que la idea principal sí contiene verbo. Sí debe haber verbo en la idea principal. El coronavirus y sus variantes. Ahí yo no tengo verbos. No hay verbo. Eso podría funcionar como tema o como título. Pero como idea, entonces no. Y en efecto, muy bien, ahora sí. Alternativa D. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se comprende cómo van a trabajar estos textos, chicos? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me confirman? Perfecto. Preguntas rápidas entonces, chicos, de autorreflexión. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Muy bien, Carlita, sobre el texto. El texto, profesora.
Muy bien, Sobre el listo. texto, profesora. Sobre el texto, perfecto. Hemos visto el tema, muy bien, a reconocer un texto, perfecto. Han aprendido a reconocer cómo van a identificar el tema y la idea principal dentro de un texto, perfecto. ¿Cómo lo han aprendido, chicos? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Hemos aprendido sobre el texto, sobre el tema, sobre la idea principal. ¿A través de qué? ¿A través de qué, chicos? De una imagen inicialmente Ya inicialmente hemos partido de una imagen, perfecto. Luego hemos y revisado. hemos analizado textos. Ujú, correcto, muy bien. Hemos revisado, han analizado textos. Ustedes han respondido preguntas en base a los textos que se han leído. Y ahora que ustedes ya saben lo que es un texto, identificar el tema, identificar la idea principal, ¿para qué les va a ser útil, chicos? ¿Para qué les va a servir? Para la comprensión del texto. Muy bien, perfecto. Para que podamos mejorar nuestra comprensión lectora. Perfecto, chicos. Dato importante, por favor. Cuando lean un texto, háganlo a su tiempo. No se apresuren ni se precipiten, porque de ahí vienen los problemas de falta de comprensión o por ahí se nos escapa algún datito. Bien, chicos, gracias por el espacio que se han dado el día de hoy. Cuídense bastante. Ya con eso estamos cerrando, ya nos estaremos encontrando para el próximo bimestre, chicos, ¿ya? Cuídense, chicos, ya nos encontramos para lo que nos tocará seguir trabajando más adelante. Hasta luego, chicos, cuídense.